Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Yağmur Yüksel y su madre enfrentan el momento más duro de sus vidas, pero juntas están más fuertes que nunca. La reconocida actriz turca Yağmur Yüksel, quien ha conquistado corazones con su carisma y talento, ha sido el centro de atención en las últimas horas tras la emisión de un video conmovedor que está dando mucho de qué hablar. Las imágenes captadas muestran a su madre, Sevin Yüksel, rompiendo en llanto mientras observa a su hija sobre el escenario, y las redes no han tardado en reaccionar. El evento tuvo lugar durante la presentación especial de la nueva obra teatral en la que Yağmur interpreta un papel que, según muchos, refleja aspectos muy personales de su vida. La escena clave, en la que el personaje enfrenta una pérdida dolorosa, provocó una reacción inmediata en su madre, que fue vista limpiándose las lágrimas en el público, visiblemente emocionada. Ver a mi hija tan fuerte, tan entregada en el escenario, me rompe y me enorgullece al mismo tiempo, declaró Sevin Yüksel en una breve entrevista con la prensa local. Esa escena, es como si reviviéramos juntas momentos que nunca pensamos que saldrían a la luz. Los fans, especialmente mujeres que siguen fielmente la carrera de Yağmur, han expresado su solidaridad y admiración por la fortaleza de ambas. En comentarios como solo una madre entiende ese dolor y Yağmur es un ejemplo de coraje y amor familiar, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo. En una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Yağmur compartió: "Mi mamá ha estado a mi lado en cada paso de mi vida. Esta obra es para ella, por todo lo que ha sacrificado por mí". Sus palabras provocaron una nueva ola de comentarios emotivos, consolidando su imagen de mujer sensible pero poderosa, un ejemplo que muchas mujeres admiran. El vínculo entre madre e hija se ha convertido en un tema viral, y no es para menos. Durante el intermedio de la obra, testigos presenciales aseguran que Yağmur bajó discretamente del escenario para abrazar a su madre entre bastidores. Un momento que no fue grabado pero que quienes lo vieron describen como de los más reales y conmovedores que hemos presenciado. Una fuente cercana a la familia, que pidió no ser identificada, comentó: "Han pasado por mucho juntas". Esa escena en la que el personaje se despide de su madre no es solo ficción. Hay una historia muy profunda detrás. Ver a Sevin llorar no fue actuación, fue una madre sintiendo cada palabra que su hija decía. El impacto de esta escena fue tal que, al finalizar la función, el público se puso de pie para ovacionar a la actriz durante varios minutos. Incluso algunos espectadores comentaron que no pudieron contener las lágrimas, no solo por la actuación de Yağmur, sino por la evidente conexión emocional que compartía con su madre en ese momento tan íntimo y revelador. En días posteriores, varios medios nacionales e internacionales se hicieron eco del suceso, resaltando no solo el talento interpretativo de Yağmur, sino también el coraje de abordar temas tan delicados desde el escenario. Algunos críticos teatrales han calificado la obra como una de las propuestas más sinceras del año, destacando cómo el arte puede servir como catarsis para heridas del pasado. Por su parte, Sevin Yüksel ha permanecido al margen del foco mediático, pero allegados aseguran que la experiencia ha sido transformadora para ella. Ver cómo su hija convierte el dolor en arte le ha dado una nueva perspectiva. Está orgullosa, pero también profundamente conmovida por lo que se ha expuesto públicamente, comentó un amigo cercano de la familia. No es la primera vez que Yağmur Yüksel utiliza el arte como vía de expresión personal. En entrevistas anteriores, la actriz ha hablado abiertamente sobre su infancia difícil, marcada por la ausencia de su padre y los sacrificios que su madre tuvo que hacer para sacarla adelante. "Ella es mi pilar, mi inspiración. Esta obra no es solo una representación, es mi manera de decirle gracias", comentó en otra ocasión, con la voz entrecortada. Los ensayos de la obra, según el director teatral Levent Gur, estuvieron cargados de momentos intensos. Hubo días en los que Yağmur no podía continuar. Llorábamos todos con ella. Sabíamos que no era solo una actriz aprendiendo líneas, era una hija procesando heridas abiertas, explicó Gur en una rueda de prensa.
La respuesta del público ha sido tan abrumadora que la producción ha anunciado funciones adicionales en Estambul, Ankara y Esmirna. Las entradas para las primeras fechas se agotaron en menos de 48 horas, y ya hay listas de espera para nuevas fechas. Incluso se está negociando una gira internacional por Europa, dada la enorme cantidad de mensajes de seguidores turcos en el extranjero que desean ver la obra en vivo. Mientras tanto, en redes sociales se han formado comunidades en torno al hashtag #YamurYükselKayesi, donde mujeres de distintas edades comparten sus propias historias de vida inspiradas en la actriz. Ella me dio el valor para hablar de mi pasado, escribe una usuaria desde Berlín. Mi madre y yo también tenemos heridas sin cerrar, y verla me hizo pensar que aún podemos sanar, comenta otra desde Buenos Aires. El fenómeno ha trascendido la esfera del espectáculo y se ha convertido en un movimiento social silencioso, impulsado por la sinceridad y el amor entre una madre y su hija. Incluso algunas organizaciones que trabajan con mujeres en situaciones vulnerables han empezado a citar el ejemplo de Yağmur como un símbolo de resiliencia femenina. En una entrevista exclusiva con una revista cultural, Yağmur explicó, no pretendía crear un fenómeno. Solo quería ser honesta. Pero si mi historia sirve para que otras mujeres se sientan menos solas, entonces todo este dolor ha valido la pena. Sus palabras, lejos de ser una estrategia mediática, transmiten la autenticidad de alguien que ha encontrado en el arte un refugio y una trinchera. Además, fuentes de la producción revelaron que Yağmur está considerando convertir la obra en un proyecto audiovisual. Ya ha tenido conversaciones preliminares con una reconocida plataforma de streaming que mostró interés en adaptar la pieza a formato serie o película. Queremos llegar más lejos, contar esta historia con aún más profundidad, explicó uno de los productores. Por ahora, Yağmur continúa presentándose noche tras noche, con la misma pasión y entrega. Su madre, siempre sentada en la misma fila del teatro, no ha faltado a ninguna función desde el estreno. A veces aplaude en silencio, otras veces se le escapa una lágrima, pero siempre está ahí, como ha estado toda la vida. Mi madre me enseñó que ser fuerte no significa no llorar. Significa seguir adelante, incluso con el corazón roto, dijo Yağmur al final de una función reciente, antes de fundirse en un nuevo abrazo con ella, bajo los aplausos del público que, conmovido, sentía que presenciaba mucho más que una obra, una historia de amor incondicional hecha carne, voz y verdad. No olviden suscribirse al canal y compartir en los comentarios qué les ha parecido esta conmovedora historia. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.